el multimillonario arrogante. Despreciaba a su asistente, hasta verla transformarse en la piscina y arder de celos. ¿Qué sucede cuando la mujer invisible que has ignorado durante años se convierte en alguien imposible de apartar la mirada? Cuando la asistente que nunca viste realmente se transforma en alguien que domina cada sala a la que entra. Esta es una historia sobre poder, transformación y un amor que siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de orgullo y miedo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que se desarrolla desafiará todo lo que crees saber sobre segundas oportunidades y reconocimiento verdadero. A los 26 años, Valeria Morales había dominado el arte de desaparecer a plena vista. Llegaba a la elegante torre de oficinas del centro todos los días a las 7:20, exactamente 10 minutos antes del horario oficial. Como si esos minutos extra fueran su declaración silenciosa de que su tiempo, su dedicación, pertenecían por completo a la corporación. Su guardarropa consistía en tonos apagados, una rotación interminable de blazers beige, pantalones grises y blusas negras de algodón que parecían diseñadas para fundirse con las paredes color crema del piso ejecutivo. Su cabello oscuro siempre recogido en un moño apretado y sin sentido del humor. Su fragancia inexistente y su maquillaje tan mínimo que bien podría haber sido invisible. Esto no era timidez, era estrategia, una elección deliberada nacida de experiencias que le habían enseñado a nunca destacar, nunca convertirse en una distracción, nunca dar a nadie una razón para notarla por algo más que una ejecución impecable. En el mundo despiadado de las finanzas corporativas, donde la previsibilidad se valoraba por encima de la personalidad y la eficiencia triunfaba sobre el carisma, Valeria se había convertido en la profesional perfecta, un fantasma que nunca cometía errores, nunca perdía plazos, nunca causaba problemas. Durante 22 meses, había sido el mecanismo silencioso que mantenía el mundo del director ejecutivo funcionando sin fricción, aunque nadie jamás reconoció las innumerables horas, los fines de semana sacrificados, las noches tardías anticipando problemas antes de que pudieran materializarse. Era la mujer que conocía su orden de café mejor que él, que podía predecir sus estados de ánimo según la posición de su mandíbula, que había memorizado su agenda tan exhaustivamente que podía navegar su día con los ojos cerrados. Y sin embargo, a pesar de todo este conocimiento íntimo, a pesar de ser la persona que pasaba más horas de vigilia con él que cualquier otra en su vida, permanecía completamente invisible para él. Diego Santoro, el hombre a quien Valeria dedicaba sus considerables talentos y energía incansable, era lo que las revistas de negocios llamaban una fuerza de la naturaleza. A los 37 años, con sus trajes italianos perfectamente cortados, su colección de relojes que costaban más que los autos de la mayoría de la gente, y el porte de alguien que nunca había escuchado la palabra no, parecía tallado en granito. No necesitaba alzar la voz para dominar una sala. Una sola mirada fría de esos ojos grises penetrantes era suficiente para silenciar incluso al ejecutivo más confiado. No participaba en política de oficina, no toleraba charlas triviales, no aceptaba excusas ni mediocridad. Su vida era una clase magistral en control. Cada minuto programado, cada interacción calculada, cada decisión tomada con precisión quirúrgica. Este comportamiento helado moldeaba no solo su estilo de liderazgo, sino su visión completa del mundo, creando una barrera impenetrable entre él y todos los que lo rodeaban. Pero había algo, una pequeña grieta en su armadura impecable. Cuando Valeria le sonreía, realmente sonreía, no la cortesía profesional que ofrecía a todos los demás, sino esa sonrisa genuina y rara que iluminaba todo su rostro. Algo dentro de Diego cambiaba. En esos breves momentos, el muro que mantenía tan cuidadosamente se desmoronaba por completo. Esa sonrisa lo perseguía de maneras que nunca admitiría, apareciendo en sus pensamientos durante reuniones de junta directiva, en los momentos tranquilos antes de dormir, una debilidad que no podía permitirse y por lo tanto se negaba a reconocer. Para Valeria, sin embargo,
Diego la veía como nada más que un componente funcional de su máquina perfectamente ordenada, como la costosa cafetera expreso en su oficina privada, esencial pero fácilmente reemplazable. Dependía de ella para todo, desde orquestar complejos arreglos de viajes internacionales hasta gestionar relaciones con clientes multimillonarios, desde desactivar crisis potenciales antes de que llegaran a su escritorio hasta recordar los nombres y preferencias de todos los que importaban en su órbita profesional. Sin embargo, paradójicamente, nunca la miraba realmente. Nunca la veía como algo más que una extensión de su propia eficiencia. Así que cada vez que sus dedos se tocaban accidentalmente cuando ella le entregaba documentos, cada vez que lo sorprendía mirándola y él apartaba rápidamente la vista como si fuera sorprendido en alguna transgresión menor, Valeria se recordaba a sí misma que su jefe existía en un plano diferente, inalcanzable, intocable, completamente más allá de su esfera. Lo que no sabía, lo que no podía saber posiblemente, era que Diego se alejaba no por indiferencia, sino por miedo, por la aterradora comprensión de que si se permitía mirarla verdaderamente, si se permitía reconocer lo que sentía, perdería el control férreo que había definido toda su vida adulta. Todo cambió un martes ordinario por la tarde, durante una reunión que debería haber sido solo otra revisión rutinaria con el equipo ejecutivo. Valeria estaba recogiendo carpetas de presentación de la mesa de conferencias cuando escuchó sin querer la voz de Diego proveniente de la puerta parcialmente abierta de su oficina privada. Estaba hablando con Mateo, uno de los socios principales, y Valeria se congeló cuando escuchó su propio nombre. «Es brillante», dijo Diego en ese tono medido y autoritario que siempre hacía que su pulso se acelerara. El corazón de Valeria se detuvo, casi dejando de latir por completo. Por un momento imposible. El mundo pareció desacelerar, los sonidos ambientales de la oficina desvaneciéndose en ruido blanco. La palabra brillante resonó en su mente como una sinfonía. Cada sílaba una revelación, una validación que no había sabido que necesitaba desesperadamente. Pero la música se detuvo abruptamente cuando la risa de Mateo cortó el aire, aguda y desdeñosa. ¿Hablas en serio? ¿Brillante? ¿Esa mujer sosa y completamente insignificante? Vamos, denos, Diego. Es tan emocionante como la pintura beige. Valeria sintió la sangre drenar de su rostro cuando la respuesta de Diego llegó después de una pausa que se sintió como una eternidad. Es perfecta para lo que necesito. No requiero distracciones en mi espacio de trabajo. Las palabras golpearon a Valeria como golpes físicos, cada una aterrizando con precisión en las partes más vulnerables de su psique. De pie, congelada a varios metros de distancia, escondida detrás de una columna en el pasillo, sintió las lágrimas picar sus ojos, una mezcla volátil de humillación y rabia construyéndose en su pecho. Cada palabra que había escuchado era un recordatorio brutal de que su valor se medía no por lo que contribuía, sino por cuán poco interrumpía el status quo, por cuán exitosamente lograba no ocupar espacio en absoluto. Pero Valeria Morales no había sobrevivido 26 años permitiéndose desmoronarse ante la primera señal de adversidad. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, cerró los ojos por un conteo de 5, y cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. Un pensamiento se formó en su mente, claro y afilado como el cristal. Van a tragarse esas palabras, cada una de ellas. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, su columna vertebral un poco más recta que antes, Valeria sintió algo nuevo corriendo por sus venas. No era venganza, eso sería demasiado simple, demasiado mezquino. Esto era algo más profundo, algo más poderoso. Era la dignidad reclamándose a sí misma, la autoestima exigiendo reconocimiento. Una revolución silenciosa comenzando en el espacio entre un latido del corazón y el siguiente. Se dio cuenta en ese momento de que la herida, dolorosa como era, podía convertirse en combustible. Cada comentario despectivo sobre su apariencia, cada suposición casual sobre su falta de presencia, cada risa a su costa se transformaría en motivación.
Los haría a todos atragantarse con sus palabras, no a través de la confrontación o gestos dramáticos, sino a través de resultados innegables y una presencia que no podía ser ignorada. Diego, absorto en su conversación, no tenía idea del cambio sísmico que sus palabras descuidadas habían desencadenado. Para él, era solo otro intercambio olvidable, otro momento que se disolvería en la confusión de sus días altamente programados. Pero Valeria había aprendido a leer entre líneas, a ver lo que la gente no decía tan claramente como lo que decían. Ya no se permitiría ser definida por las percepciones limitadas de otras personas, por su incapacidad de ver más allá de la superficie. Y en ese momento, mientras se sentaba en su escritorio y abría su calendario, mientras comenzaba metódicamente a planear no solo el horario de Diego, sino su propia transformación, algo fundamental se cristalizó dentro de ella. Nunca más seré invisible. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. No fue el momento dramático de película donde la mujer pasada por alto se quita los lentes, suelta el cabello y de repente todos la ven. En cambio, fue gradual, íntimo, casi secreto. Un proceso que se desarrolló en la privacidad de su apartamento, en el ritual silencioso de las rutinas matutinas, en el acto simple de mirarse en el espejo y negarse a apartar la vista. No estaba tratando de impresionar a Diego o ganar la aprobación de sus colegas. Lo que quería iba más profundo que eso. Quería reclamarse a sí misma, redescubrir a la mujer que había aprendido a esconderse detrás de la competencia y la eficiencia. Valeria comenzó a llevar un diario, un cuaderno encuadernado en cuero con páginas color crema, donde comenzó a escribir preguntas que nunca había tenido el coraje de hacerse. ¿Por qué había aceptado ser reducida a una función? ¿Por qué había creído que la perfección técnica era suficiente? ¿Por qué había permitido que su identidad profesional consumiera completamente la personal? Las páginas se llenaron con confesiones, con reflexiones sobre cómo su carrera había devorado su vida, dejando atrás solo una sombra de quien realmente era. Lentamente, esta práctica de escribir, de obligarse a confrontar verdades incómodas, comenzó a remodelarla desde adentro. Sus hombros, que habían pasado años curvados protectoramente hacia adentro, comenzaron a enderezarse. Sus ojos, que siempre habían encontrado razones para mirar hacia otro lado, comenzaron a mantener la mirada de los demás. Su voz, aún tranquila, ganó una nueva cualidad, volviéndose más clara, más confiada, casi melódica en su nueva certeza. Una noche, mientras reorganizaba su armario, Valeria descubrió un vestido enterrado en el fondo. Una vaina de seda verde esmeralda que había comprado años atrás para una cena especial y nunca volvió a usar. Lo sostuvo contra su cuerpo y sintió un eco de la confianza que había experimentado esa noche distante, una mezcla de audacia, libertad y posibilidad. En aquel entonces, el vestido había parecido un disfraz, algo que no coincidía con el papel que se había asignado. Ahora se sentía como una puerta, una invitación a explorar quién podría llegar a ser si dejaba de borrarse a sí misma. ¿Quién podría ser si decidiera dejar de desaparecer? Esa pregunta la siguió durante días, una melodía persistente preparándola para lo que vendría después. Cuando llegó el correo electrónico de toda la empresa anunciando un retiro corporativo en un resort de lujo en la playa, 3 días de actividades de integración de equipos, reuniones informales con el liderazgo senior y sesiones de planificación estratégica, la mayoría de los empleados lo vieron como una oportunidad de networking o una oportunidad para unas vacaciones de trabajo. Para Valeria, sin embargo, se sintió como algo más significativo, casi fatídico. 3 días lejos de los confines familiares de la oficina, en un ambiente donde las jerarquías rígidas podrían suavizarse lo suficiente como para permitir algo diferente, algo nuevo. Su primera reacción fue ansiedad. Se imaginó a sí misma una vez más como la sombra silenciosa de Diego, cargando archivos, tomando notas, ignorada en cada conversación, reducida a muebles que resultaban ser humanos.
Pero luego surgió un sentimiento diferente, una chispa de desafío, de posibilidad. Nadie sabía sobre el trabajo interno que había estado haciendo, los pequeños actos de rebelión que había estado practicando en privado. Eso significaba que tenía la oportunidad de llegar a este retiro como una nueva versión de sí misma, no para seducir a nadie o buscar venganza, sino simplemente para existir plenamente, para ocupar espacio sin disculparse por ello. Decidió aceptar la invitación, confirmando su asistencia con un clic decisivo que se sintió como firmar un contrato consigo misma. Por primera vez en su vida profesional, la idea de pasar 3 días en estrecha proximidad con Diego no la hacía querer encogerse hasta la nada. En cambio, la energizó, la desafió, hizo que su pulso se acelerara con anticipación en lugar de temor. La noche anterior al viaje, Valeria extendió ropa sobre su cama, mirando las piezas neutras que siempre había usado. Las blusas beige, los pantalones grises, los blazers sin gracia, todos se veían descoloridos de alguna manera, insuficientes. Junto a ellos estaba el vestido esmeralda, un traje de baño negro que nunca había tenido el coraje de usar fuera de su apartamento, un lápiz labial coral que su mejor amiga había insistido en que comprara, una blusa de seda color crema que traía calidez a su tono de piel. ¿Dudó? Cada pieza representando una versión diferente de sí misma, una elección diferente sobre quién quería ser. Después de varios minutos de debate interno, tomó una respiración profunda y comenzó a empacar la ropa que representaba no quién había sido, sino quién estaba convirtiéndose. El vestido elegante entró, junto con el traje de baño, la blusa de seda, pantalones de lino en marfil suave y las sandalias que su amiga prácticamente la había obligado a comprar. Al cerrar la maleta, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba empacando ropa, estaba eligiendo qué versión de sí misma llevar a este fin de semana, y por una vez, estaba eligiendo a la mujer que se negaba a esconderse. A la mañana siguiente, al abordar el autobús fletado hacia el resort, Valeria notó las miradas. No había hecho nada extraordinario. Simplemente había usado su cabello suelto en ondas suaves. Se había puesto los pantalones de lino marfil y la blusa de seda color crema. Pero fue suficiente para llamar la atención. Un comentario susurrado de un colega llegó a sus oídos. ¿Es realmente la misma persona? Ella no respondió, solo sonrió ligeramente para sí misma. Por primera vez en su carrera, ser notada no desencadenó vergüenza, sino más bien una pequeña oleada de satisfacción, una validación silenciosa de que estaba teniendo éxito en su objetivo de existir sin disculparse. El viaje en autobús se llenó con conversaciones animadas entre colegas, y Valeria, aunque todavía reservada, participó más de lo habitual, riendo de chistes, ofreciendo observaciones, dejando que su voz fuera escuchada. Se sintió como probar una nueva versión de sí misma en un ambiente seguro, viendo cómo se sentía participar en lugar de observar. En la primera noche, en la cena de bienvenida, Valeria eligió el vestido azul marino que su amiga la había ayudado a seleccionar durante un raro viaje de compras. La tela caía elegantemente, destacando su figura sin ser provocativa, y los aretes de perlas añadían un toque de sofisticación. Cuando entró al comedor, escuchó a una colega comentar: «Casi no te reconocí». Las palabras podrían haber sido crítica, pero Valeria eligió recibirlas como un cumplido, respondiendo simplemente con gracias, su voz firme y confiada, sin necesidad de explicación, sin nerviosismo mostrado. Fue en ese momento que entendió el verdadero poder de su transformación. No estaba tratando de convertirse en otra persona, simplemente estaba permitiendo que el mundo viera quién había sido siempre debajo del camuflaje protector. Diego, por su parte, parecía ajeno a la metamorfosis, al menos inicialmente. Todavía llevaba la imagen mental de su asistente neutral y eficiente, esa sombra confiable que resolvía sus problemas antes de que se materializaran. Sin embargo, algo en su postura comenzó a inquietarlo. No podía definir exactamente qué había cambiado,
pero notaba que Valeria ya no encorvaba tanto sus hombros, que sus ojos mantenían su mirada por un segundo más que antes, que su presencia de alguna manera se sentía más sustancial incluso cuando estaba en silencio. El cambio no era lo suficientemente dramático como para nombrarlo, pero para alguien tan obsesionado con el control y la previsibilidad como Diego, cualquier desviación del patrón establecido activaba su atención. Durante la cena, mientras los colegas brindaban y reían, Valeria bebió su vino lentamente, absorbiendo la extraña sensación de libertad que venía de simplemente existir, sin constantemente tratar de minimizarse. No necesitaba reír en voz alta para ser notada. No necesitaba explicarse cuando la gente la miraba 2 veces. Simplemente estaba allí, completamente presente, ocupando el espacio que siempre le había pertenecido. Y aunque todavía no se daba cuenta, su decisión de existir sin disculparse ya estaba comenzando a perturbar el orden establecido, porque cuando alguien elige dejar de ser una sombra, todos a su alrededor se ven obligados a ver la diferencia. En este ambiente, entre risas ahogadas y miradas curiosas, algo silencioso comenzó a construirse. Todavía no era romance, todavía no era tensión explícita, solo era la semilla de una nueva dinámica echando raíces. El segundo día del retiro amaneció con un sol tímido, reflejándose en la superficie azul espejo del océano, trayendo consigo una atmósfera que se sentía casi cinematográfica en su perfección. Los empleados caminaban por los terrenos del resort con pasos pausados, como si el hermoso entorno tuviera el poder de disolver el estrés acumulado. Valeria, sin embargo, sentía una tensión peculiar zumbando bajo su piel. Había dormido poco, atrapada entre el nerviosismo y una extraña sensación de calma, como si supiera instintivamente que este día marcaría algo significativo. Se convertiría en una línea divisoria en su historia. Se vistió con calma esa mañana, eligiendo un traje de baño negro de una pieza que favorecía su silueta sin ser ostentoso, cubriéndolo con una bata de resort blanca. Al salir de su habitación, respiró profundamente, no para prepararse para las reacciones de los demás, sino para solidificar su compromiso interno de existir plenamente, de ocupar espacios sin pedir permiso. Valeria caminó hacia la terraza de la piscina con pasos medidos, cada movimiento llevando la gracia de alguien que ya no quería impresionar, solo ser. Diego estaba a unos metros de distancia, riendo contenidamente mientras discutía proyecciones trimestrales con 2 importantes inversores. Para él, esta mañana representaba otra oportunidad de consolidar su imagen de líder seguro, alguien que controlaba no solo la empresa, sino también los rumbos del ambiente a su alrededor. Sin embargo, un murmullo colectivo lo hizo interrumpir su frase. Se dio la vuelta sin prisa, seguro de que nada lo sorprendería, y fue en ese instante que la vio. Valeria desatando el lazo de la bata, y con la naturalidad de quien realiza un gesto simple e insignificante, revelando un cuerpo que no era solo físico sino simbólico, la prueba silenciosa de meses de dedicación, disciplina y sobre todo coraje. Diego sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. No era solo la transformación estética lo que lo paralizaba, sino el contraste brutal con la imagen que siempre había mantenido de ella, discreta, descolorida, casi invisible. Aquí estaba una mujer completa, imponente, sin esfuerzo, y la revelación lo dejó aturdido, casi mareado. Mientras él permanecía inmóvil, Valeria caminó hasta el borde de la piscina, se zambulló y emergió con gracia, el cabello pegado a la piel, el cuerpo moviéndose con la facilidad de alguien que finalmente se había reencontrado. Flotó de espaldas, ojos cerrados, completamente a gusto, como si el mundo a su alrededor no existiera. No buscaba a Diego, no buscaba aprobación o validación. Su presencia era un acto de autoafirmación, no de provocación, y precisamente por eso, el impacto sobre él fue devastador. Diego sintió la estructura interna que siempre lo había sostenido, la certeza de que dominaba cada espacio, de que conocía cada pieza del tablero, comenzar a fragmentarse en silencio. Por primera vez en años, se encontró como espectador, no como protagonista,
observando desde la línea lateral mientras alguien más comandaba la escena. La incomodidad creció cuando notó la reacción de los demás. Un murmullo de admiración recorrió el grupo de ejecutivos y empleados reunidos en la terraza de la piscina. Aparecieron sonrisas, las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. Un joven director de marketing, sin intentar disimular su interés, movió su silla para observarla mejor. Una colega hizo un comentario en voz baja y se rió. Diego sintió una extraña opresión en el pecho, una incomodidad desconocida que rápidamente identificó como celos, pero iba más allá de eso. Era miedo, un miedo que nunca había tenido antes, como si hubiera sido expulsado de un escenario que siempre creyó que era exclusivamente suyo. Él, el hombre que dictaba ritmos y controlaba narrativas, ahora observaba impotente mientras alguien a quien había despreciado asumía el centro del escenario con naturalidad. Más tarde, cuando Valeria cruzó la terraza con pasos tranquilos, la bata drapeada casualmente sobre sus hombros, pasó directamente frente a Diego sin desviar su mirada hacia él. No había arrogancia en el gesto, solo indiferencia, y esa indiferencia dolió más que cualquier insulto directo podría haber dolido. Diego se sintió pequeño, invisible, irrelevante, una sensación que nunca había conocido. Estaba acostumbrado a controlar las historias, a ser el eje alrededor del cual todo orbitaba. Ahora se encontraba reducido a un detalle periférico, y la comprensión lo hirió tan agudamente que necesitó retirarse, alegando una reunión ficticia solo para recuperar el aliento y recobrar la compostura. Durante el resto del día, Diego se convirtió en un observador silencioso, manteniendo la distancia pero incapaz de dejar de observar a Valeria. La vio riendo con colegas alrededor de la fogata esa noche. Notó la atención respetuosa que generaba al compartir ideas con otros asistentes durante un taller informal por la tarde. Sintió una punzada de irritación cuando la observó debatiendo animadamente con el nuevo director de operaciones, quien la escuchaba como a una igual en lugar de a una subordinada. Era evidente que Valeria había ganado algo más allá de la transformación física. Había encontrado su voz, su confianza, su lugar en el mundo. Y Diego, incapaz de procesar este cambio, sintió una confusa mezcla de orgullo involuntario y miedo visceral. Orgullo porque en algún lugar dentro de sí reconocía que ella era parte de su equipo, que su crecimiento lo reflejaba bien de alguna manera abstracta. Miedo porque ya no tenía control sobre ella, ni sobre cómo otros la percibían, ni sobre sus propias reacciones turbulentas a su presencia. Si estás disfrutando esta historia y quieres ver qué sucede después, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización. Créeme, lo que viene te sorprenderá. Se acercó lentamente esa noche, una copa de champán equilibrada entre sus dedos, mientras observaba a Valeria conversando en la terraza, iluminada por el suave resplandor de la luna reflejándose en la arena. Por un momento, casi retrocedió, no por falta de coraje, sino por miedo a romper algo delicado que ni siquiera podía nombrar. Aún así, avanzó, interrumpiendo la conversación con una naturalidad que solo él poseía, y el director de operaciones, sintiendo que no había espacio para interponerse en esa presencia imponente, se retiró en silencio, dejándolos a los dos frente a frente. Valeria lo enfrentó con firmeza, su expresión desafiante aunque algo parpadeaba en las esquinas de sus ojos, que solo Diego podía detectar. ¿Necesitas algo?, preguntó ella en un tono calmado pero enmascarando la corriente eléctrica que vibraba entre ellos. Ya no te reconozco. ¿Qué está pasando? Su voz salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro que arrancó de ella una risa amarga. Solo estoy mostrando al mundo que no soy la asistente invisible, sosa y completamente insignificante que siempre viste en mí. ¿Eso te molesta? Me molesta mucho, admitió sin dudar, acercándose un poco más. Porque siempre supe que no eras nada de eso. Valeria levantó la barbilla, una chispa de desafío ardiendo en sus ojos castaños. No me vengas con esa conversación.
Así es exactamente como me has tratado durante años. Diego arqueó una ceja, sus ojos grises clavados en los de ella con intensidad láser. ¿Cómo estás tan segura? La pregunta llevaba una provocación velada. Tengo muchas razones. Su respuesta fue firme, directa, como un golpe preciso, y sin embargo su confianza lo desarmó por completo. ¿Y si estás equivocada? Su voz había pasado a ser áspera ahora, la distancia acortándose, el aroma sutil de su colonia llenando el espacio entre los dos. ¿Y si nada de lo que piensas es realmente verdad? Una sonrisa casi imperceptible se formó en sus labios, obstinada y tentadora, y ella no retrocedió ni un centímetro. Me sorprendería mucho. Diego respiró profundamente, y por un instante, toda su armadura de ejecutivo impenetrable se derrumbó, revelando al hombre vulnerable detrás de la máscara. Eres hermosa, siempre lo has sido, pero tu belleza nunca fue lo que me cautivó. La sinceridad cortó el aire, pesada e inesperada. Siempre me importó lo que guardas aquí. Llevó su mano a su propio pecho sobre el corazón, con la voz cargada de emoción cruda. Eso es mucho más hermoso que cualquier otra cosa. Valeria rió, provocadora, pero había un temblor en su respiración. No te importa la apariencia, pero ahora no puedes quitarme los ojos de encima. Curioso, ¿no? Él pasó una mano por su cabello rubio. Un gesto frustrado y al mismo tiempo lleno de deseo, moviéndose tan cerca que el calor del cuerpo de ella lo alcanzó. Nunca quité los ojos de ti, Ana Valeria. La diferencia es que ahora todos los demás también están mirando, pero están mirando de la manera equivocada, como si fueras un trofeo, un pedazo de carne, y eso me saca de quicio. El corazón de ella se disparó, incapaz de controlar la avalancha de emociones. ¿Qué estás tratando de decir? Su voz falló, revelando lo que quería ocultar. Verte con otros hombres me vuelve loco. La confesión salió como un rugido contenido, los ojos grises chispeando de celos. Valeria arqueó las cejas, incrédula pero fascinada, una sonrisa escapando sin permiso. ¿Estás celoso? Diego se inclinó tan cerca que sus respiraciones se mezclaron, los latidos acelerados confundiéndose en el silencio denso. Estoy muriendo de celos, admitió, y la voz áspera no dejaba espacio para la duda. Era la verdad, cruda y sin filtrar. Ella apenas pudo contener la risa nerviosa, el corazón latiendo salvajemente. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, desafió, su voz apenas saliendo. No hubo respuesta verbal. Diego cerró la distancia y la besó. Fue un beso que comenzó lento, explorando cada pulgada, cada suspiro, como si necesitara probar el sabor de lo que siempre había deseado en silencio. Su mano se hundió en el cabello de ella, tirando con fuerza contenida, mientras la otra se aferraba firmemente a la barandilla de la terraza, creando un refugio solo para ellos. Valeria no resistió, al contrario, se entregó por completo, un arrebato abrumador que venía no de la sumisión sino de la elección. Cada toque era una confesión, cada movimiento una promesa. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, aún tan cerca que sus frentes se tocaban, Diego susurró con una voz embargada por la verdad que siempre había ocultado. Créeme, Valeria, siempre te vi. Ella sonrió, los ojos brillantes de emoción pero firmes, imponiendo su marca incluso en momentos de mayor vulnerabilidad. Entonces, sigue viéndome, siempre así. Y el desafío en su voz era tan dulce como una promesa de eternidad. Por varios segundos, se quedaron simplemente respirando juntos, las miradas fijas una en la otra, como si el mundo hubiera desaparecido. El océano reflejaba la puesta del sol, tiñendo el cabello rubio de él de oro, mientras Valeria brillaba con una intensidad que ningún silencio podría apagar. Allí, en el espacio estrecho entre una mirada y un beso, nació algo que ni el orgullo ni el tiempo podrían detener. Un amor construido no sobre el poder, sino sobre el reconocimiento y el deseo genuino.
Él deslizó su mano por el cuello de ella, sintiendo la piel cálida y el corazón pulsando aceleradamente, como si latiera en sincronía con el suyo. Cada toque llevaba un significado profundo, una confesión sin palabras. Mi sangre hirvió cuando Mateo dijo aquello, porque sé que no eres solo brillante. Eres la razón de mis sonrisas. Pero fui un cobarde. Escondí mis verdaderos sentimientos por miedo. Perdóname. Valeria entrelazó los dedos en el cabello rubio de él, tirando suavemente más cerca, como quien quiere grabar ese instante en su alma. Alrededor, el sonido de las olas se mezclaba con el canto distante de los pájaros al atardecer, creando una banda sonora íntima solo de ellos. Diego apoyó una mano en la barandilla de la terraza y la otra en la espalda de ella, manteniendo la cercanía sin prisa. La respiración de ambos se aceleraba, pero había una calma eléctrica en el aire, esa paz paradójica que surge cuando dos mundos finalmente colisionan. Ella se alejó solo lo suficiente para mirar su rostro, los ojos grises reflejando la luz dorada del atardecer. ¿De qué tienes tanto miedo?, preguntó en voz baja, una risa suave mezclada con provocación. Diego sonrió, y fue una sonrisa diferente, dulce, genuina, pero con la intensidad que siempre la desarmaba. De ser el único sintiendo esto, de ser rechazado. Sus dedos se deslizaron por el cabello de ella, bajando hasta los hombros, manteniéndola cerca sin nunca forzar. El cuerpo de Valeria respondió antes de que su mente pudiera alcanzarlo, el corazón acelerándose, la respiración acortándose, y una sonrisa audaz apareciendo en sus labios. «La inseguridad no te va, Diego», provocó, su tono juguetón pero lleno de ternura. Él rió bajo, su voz áspera rozando su piel. «Es verdad, nunca he sido así, pero la culpa es toda tuya. Tendrás que responsabilizarte». Su mano se deslizó por su brazo hasta alcanzar la nuca, tirándola levemente más cerca, y susurró, «Te quiero de la manera correcta». Valeria arqueó una ceja, divertida y curiosa. «¿Y cuál sería la manera correcta?», preguntó, la expectativa clara en su voz y en el brillo de sus ojos. Diego no respondió con palabras. Se movió lentamente hasta que sus respiraciones se mezclaron y la besó. El beso comenzó suave, investigativo, pero pronto se intensificó, volviéndose profundo y urgente, como si todos los años de tensión se hubieran condensado en ese instante único. No había imposición, solo elección mutua. Cuando se separaron, solo se miraron, todavía con las frentes tocándose. Diego murmuró, los labios casi rozando los de ella. «Nunca más permitiré que te vean como un error, porque me importas profundamente». Valeria sonrió, la respiración entrecortada, los ojos brillantes de emoción. «A mí también me importas», respondió con firmeza pero con la suavidad de alguien que finalmente se sentía libre. El viento sopló suavemente sobre la terraza, disipando la última sombra de tensión. El mar reflejaba el cielo teñido de oro y rosa mientras Diego entrelazaba sus dedos con los de ella. No era solo deseo, era una promesa silenciosa. Él estaba allí por completo, listo para verla verdaderamente, y ella, a su vez, elegía ser vista. El mundo pareció desaparecer, solo existían ellos, el toque, la mirada y la certeza de que este era el comienzo de algo que no necesitaba prisa, pero que ya estaba floreciendo, un amor construido sobre el respeto, el deseo genuino y la libertad. Lado a lado, finalmente libres del pasado. Despedirse esa noche no fue nada fácil. El cuerpo pedía quedarse, prolongar la sensación de estar en los brazos del otro, pero la razón recordaba que necesitaban descansar para el día siguiente. Valeria caminó hasta su habitación con el corazón acelerado, llevando en su mente el aroma de Diego y el calor de su mirada, que parecía desnudar su alma sin esfuerzo alguno. Durmió tarde, soñando con él, y cuando amaneció ya sentía una ansiedad ligera, como si el destino le preparara algo aún más grande. El encuentro junto al mar fue mágico. Caminaron descalzos por la arena,
el sol reflejándose en el mar azul como si fuera un espejo brillante, las olas rompiendo suavemente y arrullando risas sueltas, conversaciones llenas de descubrimientos y confidencias que solo reforzaban cuánto se estaban encontrando en cada detalle. Valeria rió al escuchar historias de la juventud de Diego, y él, encantado, admiraba su espontaneidad, la manera en que se divertía incluso con las cosas más simples. Era imposible negar que estaban felices de una manera plena, genuina, como si el mundo finalmente se hubiera ajustado para permitir que estas dos almas se unieran. Después de pasar horas juntos, decidieron almorzar en un restaurante junto al mar. El escenario no podría haber sido más perfecto. Mesas de madera bajo grandes sombrillas blancas. El olor del mar mezclado con el de mariscos frescos, camareros sonrientes trayendo platos coloridos y copas que reflejaban la luz dorada de la tarde. Diego pidió vino blanco y Valeria, al probarlo, no pudo contener una risa por la forma en que él describía cada sorbo como si fuera un sommelier profesional. Los dos rieron juntos, entrelazando miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Cada toque de manos, cada intercambio de sonrisas parecía confirmar una verdad. Se estaban encantando más a cada instante, descubriendo que la felicidad podía ser simple, ligera y aún así avasalladora. Era como si cada minuto al lado del otro llenara vacíos antiguos, curara cicatrices silenciosas. Ese día entero juntos fue como un regalo del destino, un ensayo para una vida que ambos deseaban, aunque no tuvieran el coraje de confesar en voz alta. El tiempo parecía correr demasiado rápido, y cuando cayó la noche, trayendo el último evento de la conferencia, un baile de gala, Valeria sintió el corazón latir de una forma diferente. Pasó horas arreglándose, eligiendo con cuidado el vestido que mejor traducía a la mujer que se estaba revelando a su lado. Fuerte, confiada, apasionada. Cuando bajó al vestíbulo, encontró a Diego ya esperando. El instante en que sus ojos se encontraron fue suficiente para que él perdiera el aire. Por algunos segundos, Diego olvidó completamente dónde estaba, porque ante él no había solo la mujer que había conquistado su mente y corazón, sino una visión deslumbrante que parecía salida de sus sueños más íntimos. Se acercó, la voz baja y cargada de emoción, y dijo: «Estás absolutamente deslumbrante». Las palabras simples fueron dichas con una intensidad que hizo que Valeria se sonrojara, sintiéndose por primera vez no solo hermosa, sino realmente vista, realmente valorada por quien era. Sin dudar, Diego ofreció su mano y ella aceptó. Entraron juntos al salón de la mano, atrayendo miradas curiosas y susurros discretos. El ambiente lujoso, con lámparas inmensas, música clásica e invitados elegantes, parecía haber sido preparado para ese momento. La presencia de los dos lado a lado irradiaba algo diferente, una química que no podía ser ignorada. Durante los discursos, mientras todos prestaban atención a los agradecimientos y formalidades, Diego mantuvo a Valeria a su lado, el brazo rozando el de ella, los dedos entrelazados de forma casi imperceptible. Pero en determinado momento, tomado por la certeza de sus sentimientos, decidió que ya no quería esconder nada. Se levantó, pidió la palabra y, cuando tomó el micrófono, todos volvieron los ojos hacia él. Con voz firme, anunció no solo los éxitos del evento, sino que reveló ante todos aquello que ardía en su pecho. Encontré aquí más que asociaciones y oportunidades. Encontré el amor. Miró a Valeria, que ya tenía los ojos húmedos. Esta mujer cambió mi vida en pocos días y hoy no tengo vergüenza de decir, ella es mi elección, mi corazón, mi futuro. Estamos juntos y nunca he estado tan feliz. El salón entero quedó en silencio absoluto. Él bajó del escenario con pasos firmes. Se acercó a Valeria, se arrodilló ante ella y sacó del bolsillo una pequeña cajita aterciopelada. El sonido de los suspiros fue unánime. Cuando abrió la caja revelando el anillo, los aplausos resonaron como una ola por el salón.
Con los ojos fijos en ella, Diego preguntó, ¿aceptas darme el honor de ser mi esposa y hacerme el hombre más feliz del mundo? El tiempo pareció detenerse. Valeria, dominada por la emoción, apenas pudo contener las lágrimas. Respondió solo con un gesto afirmativo antes de lanzarse a sus brazos y sellar la respuesta con un beso apasionado, mientras todos aplaudían de pie. La propuesta de matrimonio se convirtió en noticia y los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Valeria se sumergió en los detalles de la ceremonia con entusiasmo, mientras Diego se aseguraba de que todo fuera perfecto, siempre poniendo la felicidad de ella en primer lugar. Cuando llegó el gran día, la iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas, y el sonido suave de violines llenaba el ambiente con una atmósfera casi celestial. Valeria entró con el vestido de sus sueños, radiante, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Pero la única que importaba era la de Diego, parado en el altar, incapaz de contener la emoción al ver a la mujer de su vida caminando hacia él. Los votos fueron la parte más conmovedora de la ceremonia. Diego respiró profundo, las manos levemente temblorosas mientras sostenía las de Valeria, y su voz embargada reveló más que palabras, reveló su alma. Valeria, comenzó, mirando directamente a sus ojos. Pensé que sabía lo que era la felicidad antes de ti, pero me di cuenta de que nunca había sido realmente feliz. Eres la razón de cada una de mis sonrisas, la fuente de mi fuerza y el motivo de mis sueños más hermosos. Hizo una pausa, tragando con dificultad, sintiendo la emoción apretar su garganta. El amor que siento por ti no es solo pasión, no es solo deseo, es un compromiso eterno. Prometo cuidarte, respetar quién eres, apoyar cada paso de tu camino. Prometo ser leal en cada elección y estar a tu lado, sea cual sea la tormenta que venga. Sus ojos se humedecieron, pero la sonrisa no se desvaneció. Ante todos los presentes aquí, digo, eres, y siempre serás el gran amor de mi vida. Valeria dejó que las lágrimas corrieran libremente sin siquiera intentar ocultarlas. Apretó las manos de él con ternura, respiró profundo y respondió con la voz temblorosa pero firme, cargada de emoción. Diego, siempre creí en el amor, pero no sabía cómo era realmente hasta que apareciste. Sonrió entre las lágrimas. Eres mi seguridad, el que me hace sentir que nada puede sacudirme. Eres mi inspiración, la razón por la que quiero ser mejor cada día. Y eres también mi risa fácil, la paz después de un día difícil, el abrazo que me recuerda que no estoy sola. Respiró profundo nuevamente, sintiendo el corazón latir descompasado. Y prosiguió. Prometo amarte en cada detalle de nuestra vida. Prometo soñar contigo, compartir las victorias y también los días de lucha. Prometo cuidarte, respetar al hombre que eres y elegirte todos los días, una y otra vez hasta el final. Los dos se miraron con los ojos húmedos, y en ese instante parecía que nadie más existía. Cada palabra se había grabado no solo en sus corazones, sino también en el corazón de todos los que presenciaban esa unión. Y cuando dijeron sí ante el altar, no había un solo invitado que no estuviera emocionado. La fiesta de boda fue grandiosa, pero lo que quedó marcado fue la sensación de amor genuino que se esparcía por el aire. Amigos y familiares presenciaron la felicidad estampada en cada gesto, en cada mirada intercambiada entre ellos. El primer beso como marido y mujer fue celebrado con aplausos y risas, y el primer baile bajo luces centelleantes parecía una escena salida de un cuento de hadas. Diego no se despegaba de Valeria, como si quisiera registrar cada segundo de esa noche en su memoria. Para ellos, era el comienzo de una nueva vida, la confirmación de que habían encontrado uno en el otro, no solo un compañero de amor, sino también de vida. La luna de miel fue planeada para Europa, y cada ciudad visitada parecía un escenario más para la historia que estaban escribiendo juntos. Caminaron de la mano por las calles estrechas de París,
intercambiaron besos bajo la luz de la Torre Eiffel. Se perdieron entre los canales de Venecia y brindaron en viñedos italianos con promesas de que estos serían solo los primeros de muchos momentos inolvidables. Valeria se sentía completamente viva, como si cada viaje fuera la traducción exacta de un sueño antiguo, ahora vivido al lado del hombre que había elegido para ser su compañero eterno. Diego, por su parte, no se cansaba de decir que no había paisaje en el mundo más hermoso que la sonrisa de ella. Pero ningún recuerdo de la luna de miel, por más intenso y romántico que fuera, superó el instante en que Valeria dio la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Ya estaban de vuelta en casa cuando ella decidió contarlo. Eligió un atardecer con el sol dorando la sala y un clima tranquilo, casi íntimo. Se sentó a su lado, tomó su mano y, con una sonrisa tímida, dejó escapar. «Diego, vamos a tener un bebé». Por un instante, reinó el silencio. Diego parpadeó varias veces, tratando de procesar las palabras. Entonces, una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Se levantó de repente, agarró a Valeria por la cintura y la giró en el aire, riendo como un niño. «Me has dado el mayor regalo de mi vida», exclamó antes de cubrirla de besos, emocionado. La alegría se apoderó de la casa. Diego no podía dejar de acariciar el vientre aún discreto de Valeria, como si ya pudiera sentir allí la vida que crecía. Para él, esa era la coronación de todo lo que habían vivido: el amor, el matrimonio y ahora la familia que estaban formando. Valeria, al verlo tan feliz, se sintió aún más completa. Sabía que el futuro traería desafíos, pero al mirar a Diego, tenía la certeza de que enfrentarían todo juntos. En ese abrazo apretado, en esa risa compartida, estaba la prueba de que habían encontrado no solo la pasión, sino la verdadera felicidad. Su amor, que había comenzado de forma inesperada, ahora se transformaba en algo mayor, en una promesa de eternidad. Valeria cerró los ojos por un instante y se permitió agradecer en silencio por cada paso dado hasta allí. Diego, con el corazón desbordante, sabía que su vida había cambiado para siempre en el momento en que ella entró en ella. Y esa noche, al dormirse entrelazados, había una certeza grabada en sus almas. Lo mejor aún estaba por venir. Los meses de embarazo trajeron consigo un nuevo ritmo a sus vidas, un hermoso caos de citas médicas, preparativos del cuarto del bebé y conversaciones interminables sobre qué tipo de padres querían ser. Diego se volvió aún más protector, casi cómicamente, insistiendo en que Valeria descansara más, comiera mejor, evitara cualquier estrés. Ella encontraba entrañable su preocupación, incluso cuando rozaba lo excesivo, porque podía ver el amor puro y el miedo detrás de cada mirada preocupada. En el trabajo, hicieron ajustes. Valeria transfirió algunas de sus responsabilidades a otros miembros del equipo, aunque permaneció involucrada en proyectos clave, incapaz de retroceder completamente de la carrera que había construido. Diego apoyó sus decisiones, entendiendo que su identidad no solo estaba ligada a ser su esposa o una futura madre, sino a ser ella misma, la mujer brillante y capaz que había transformado no solo su vida, sino toda la cultura de la empresa. Pasaban las tardes pintando juntos el cuarto del bebé. Diego insistiendo en hacer la mayor parte del trabajo físico, mientras Valeria dirigía, eligiendo colores suaves y decoraciones caprichosas. Discutían juguetonamente sobre nombres, riendo de las sugerencias del otro, creando listas que crecían más cada día sin llegar nunca a una decisión final. Una noche, mientras Valeria se sentaba en la mecedora que acababan de ensamblar, su mano descansando sobre su vientre en crecimiento, Diego se arrodilló a su lado. Colocó su mano sobre la de ella, sintiendo los movimientos sutiles de su hijo, y sus ojos se llenaron de asombro. «Nunca supe que podía sentir tanto», susurró. «Pasé tantos años pensando que el control lo era todo, que las emociones eran debilidades que debían manejarse.
Pero me enseñaste que lo opuesto es verdad. Sentir todo, ser vulnerable, abrirte completamente a otra persona. Esa es la verdadera fortaleza. Valeria acarició su cabello, sus propios ojos brillando. Nos enseñamos el uno al otro, respondió suavemente. Tú me mostraste que no tenía que esconderme para estar segura, que ser vista completamente podía ser el mayor regalo que me diera a mí misma. El bebé llegó una fresca mañana de otoño, antes de lo esperado, pero saludable y perfecto. Diego estuvo allí en cada momento del parto, sosteniendo la mano de Valeria, susurrando aliento. Su compostura habitual completamente destrozada por la experiencia abrumadora de presenciar nueva vida entrando al mundo. Cuando el doctor colocó a su hija en los brazos de Valeria, ambos padres lloraron abiertamente, toda pretensión de control abandonada frente a algo mucho más grande que ellos mismos. La nombraron Lucía, porque eso era lo que representaba. Bendición no ganada. La gracia del amor que los había encontrado cuando ninguno la estaba buscando. La paternidad los transformó de maneras que no habían anticipado. Diego, el hombre que una vez había medido su valor por ganancias trimestrales y dominio del mercado, se encontró reducido a lágrimas por la primera sonrisa de su hija. Valeria, que había pasado años haciéndose pequeña, descubrió una ferocidad en la maternidad que la sorprendió incluso a ella. Una voluntad de ocupar espacio, de exigir lo que su hija necesitaba, de modelar la confianza que quería que Lucía heredara. Estaban exhaustos, abrumados, ocasionalmente frustrados, pero profundamente felices de una manera que se sentía ganada, no dada. En la oficina, las cosas también cambiaron. Diego comenzó a implementar políticas que una vez había considerado blandas: licencia parental extendida, arreglos de trabajo flexibles, apoyo para padres trabajadores. Había experimentado de primera mano cómo las estructuras rígidas que había mantenido casi le cuestan el amor de su vida, y estaba determinado a no dejar que eso les sucediera a otros. Valeria, regresando al trabajo a tiempo parcial después de la licencia de maternidad, se encontró en un nuevo rol, no solo como asistente de Diego, sino como asesora estratégica, su título y compensación finalmente reflejando sus contribuciones reales. Ya no organizaba su agenda, en cambio, moldeaba la dirección de la empresa, sus perspicacias valoradas en salas de juntas donde una vez había sido invisible. Si has llegado hasta aquí en la historia, quiero agradecerte por invertir tu tiempo con nosotros. Por favor, suscríbete al canal para nunca perderte las increíbles historias que tenemos por venir. Tu apoyo significa todo. Los años se desplegaron con el hermoso desorden de la vida real, no la perfección de cuento de hadas de la fantasía, sino algo más rico, más texturizado. Tuvieron discusiones, por supuesto, momentos en que viejos patrones amenazaban con resurgir, cuando la necesidad de control de Diego chocaba con la autonomía duramente ganada de Valeria, cuando el agotamiento los hacía ásperos entre sí. Pero habían aprendido a reparar, a disculparse, a elegirse mutuamente incluso cuando no era fácil. Lucía creció hasta convertirse en una niña curiosa y confiada que hacía preguntas interminables e intentaba nuevas actividades sin la autoconciencia que había plagado a Valeria a la misma edad, afirmando con confianza sus necesidades y límites. Veían en ella el fruto de su propio crecimiento duramente ganado. Una niña criada por padres que habían aprendido a valorar la autenticidad sobre el desempeño, la conexión sobre el control. En su 10º aniversario de bodas, Diego planeó un regreso al resort donde todo había cambiado. Dejaron a Lucía con los padres de Valeria y volaron al paraíso costero que guardaba tantos recuerdos. Caminar por los terrenos, revisitar la piscina donde Valeria había hecho su declaración de visibilidad, sentarse en la terraza donde se habían besado por primera vez. Se sintió como viajar a través del tiempo. Tanto había cambiado, sin embargo, la conexión fundamental entre ellos permanecía. Esa noche, vestidos para la cena, se pararon en la misma terraza donde una década antes, Diego había confesado sus celos y miedo. El océano se extendía ante ellos,
infinito e inmutable, testigo de su transformación. Valeria se recostó contra la barandilla, la cálida brisa levantando su cabello, y Diego se movió a su lado, su mano cubriéndola de ella. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De la forma en que todo se desarrolló? ¿De toda la dificultad? Valeria se volvió hacia él, su expresión suave. Ni por un segundo. Cada momento difícil, cada lucha, cada vez que tuve que luchar para ser vista o escuchada o valorada, valió la pena, porque condujo aquí, a esta vida, a ti, a Lucía, a convertirme en alguien de quien estoy orgullosa. Hizo una pausa y luego sonrió. Aunque tengo que admitir que estoy agradecida de no tener que planear tu agenda más. Él rió, el sonido rico y genuino. No extraño tratarte como a una asistente. Tenerte como compañera, en todos los sentidos, es infinitamente mejor. Aunque tengo que admitir que eras aterradoramente eficiente. Era eficiente porque estaba tratando de ser indispensable, admitió Valeria. Pensé que si era lo suficientemente perfecta en mi trabajo, sería valorada, incluso si no era vista. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que son cosas diferentes. Diego la acercó. Te veo, murmuró contra su cabello. He estado viéndote, realmente viéndote. Desde ese día que emergiste del agua luciendo como si hubieras conquistado el mundo. Y me enamoro de ti más profundamente cada día. No a pesar de cómo has crecido, sino por eso. Cada vez que me desafías, cada vez que te mantienes firme en quien eres, cada vez que te niegas a disminuirte por la comodidad de nadie incluido yo, te amo más. Ella inclinó su rostro hacia el de él, sus ojos reflejando el atardecer. Yo también te veo. Todo de ti. No solo el poderoso director ejecutivo, sino el hombre que lee cuentos antes de dormir con voces graciosas, que llora en películas sentimentales, que apoya mis sueños incluso cuando complican tu vida. Tú también te transformaste, Diego. Soltaste el control y encontraste conexión en su lugar. Eso requirió coraje. Se besaron mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Dos personas que habían viajado desde la invisibilidad y el aislamiento hacia un amor que era visto, celebrado y profundamente real. Las vacaciones fueron una oportunidad para reconectarse lejos de las demandas de la vida diaria, para recordar por qué se habían elegido antes de que los roles de padres y profesionales se hubieran superpuesto sobre la base de su relación. Hablaron durante horas. Hicieron el amor con el ocio de personas que tenían tiempo. Rieron de bromas privadas acumuladas durante años de vida compartida. En la última noche, mientras se preparaban para regresar a casa con su hija y sus responsabilidades, Valeria se sintió profundamente agradecida. No solo por Diego, aunque lo amaba más allá de toda medida, sino por sí misma, por la mujer en la que se había convertido, por el viaje que había recorrido de invisible a innegable. De vuelta en casa, la vida reanudó su ritmo familiar, pero algo había cambiado durante esos días fuera. Regresaron renovados, recomprometidos el uno con el otro y con la familia que estaban construyendo. Lucía, encantada de tenerlos de vuelta, parloteaba sobre su tiempo con sus abuelos, ajena al trabajo más profundo que sus padres habían estado haciendo. El cuidado de una relación que hacía posible su mundo seguro. Los años continuaron desplegándose, cada uno trayendo sus propios desafíos y alegrías, cumpleaños y días festivos, triunfos profesionales y contratiempos, la magia ordinaria de una vida bien vivida. Vieron a Lucía navegar la escuela secundaria con la resiliencia que habían tratado de inculcar. La vieron defender a una amiga del acoso. La vieron cuestionar reglas injustas. La vieron convirtiéndose en su propia persona. Celebraron aniversarios, marcando no solo el tiempo pasado, sino el crecimiento logrado, los obstáculos superados, el amor profundizado a través de la elección consciente. La carrera de Valeria continuó evolucionando,
y eventualmente dejó la empresa para iniciar su propia firma consultora, especializándose en cultura organizacional y desarrollo de liderazgo. Era aterrador alejarse de la seguridad de su posición, pero Diego la alentó, así como ella había apoyado sus riesgos durante los años. La firma creció constantemente, construida sobre su reputación y perspicacias, proporcionándole un sentido de logro que era completamente suyo. No gloria reflejada por ser la esposa de Diego, sino reconocimiento genuino de su experiencia. Diego, por su parte, comenzó a retroceder ligeramente de las operaciones del día a día, trayendo un codirector ejecutivo y transicionando a un rol más estratégico. Quería más tiempo con su familia. Quería ver los años de preparatoria de Lucía desplegarse. Quería viajar con Valeria antes de que fueran demasiado viejos para disfrutarlo. El cambio no fue fácil para alguien que se había definido por el trabajo durante tanto tiempo, pero había aprendido que la identidad podía ser más expansiva, que podía ser más que sus logros profesionales. Cuando Lucía tenía 16 años, le preguntó a su madre sobre la historia que había escuchado en fragmentos a lo largo de los años, la historia de cómo sus padres se habían juntado. Valeria vaciló, insegura de cuánto compartir con su hija, pero decidió que la honestidad era más valiosa que una versión sanitizada. Le contó a Lucía sobre ser invisible, sobre escuchar sin querer los comentarios despectivos, sobre decidir transformarse no para nadie más, sino para sí misma. Explicó cómo a veces el amor llega de maneras inesperadas, como la persona con la que estás destinada a estar, podría estar justo frente a ti incluso cuando no puedes verlo todavía. Lucía escuchó atentamente, procesando. ¿Entonces papá no te notó al principio porque estabas tratando de no ser notada? Eso es algo triste, mamá. Valeria asintió. Lo fue. Desperdicié mucho tiempo creyendo que tenía que esconderme para estar segura. Pero también aprendí algo importante a través de esa experiencia. Tu valor no depende de que otras personas lo vean. Tienes valor ya sea que alguien lo reconozca o no. La clave es asegurarte de que tú misma lo veas. Lucía consideró esto. Pero papá sí te vio eventualmente, ¿verdad? Solo que no sabía cómo manejarlo. Diego, quien había estado escuchando desde la puerta, entró a la habitación. Vi a tu madre desde el principio, dijo. Solo estaba demasiado asustado para admitir lo que veía. Demasiado comprometido con mantener mi vida controlada y compartimentada. Cuando ella se negó a permanecer invisible, no pude evitar la verdad. Estaba enamorado de ella, y había estado enamorado de ella por más tiempo de lo que me había admitido a mí mismo. Lucía miró entre sus padres, su sabiduría adolescente cortando a través de la complejidad. Entonces, básicamente, ambos tenían que dejar de tener miedo antes de poder estar juntos. Intercambiaron miradas, sonriendo ante cómo su hija había destilado años de lucha en una sola oración. Sí, dijo Valeria, exactamente eso. Lucía asintió, satisfecha. Bien, me alegra que lo descubrieran. De lo contrario yo no existiría, y eso sería terrible. Sonrió, el momento de seriedad rompiéndose en humor adolescente, y salió de la habitación, dejando a sus padres solos. Diego se acercó a Valeria, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura desde atrás. Tiene razón, ¿sabes? Lo mejor que hice fue superar mi miedo y elegirte. Valeria se recostó contra él, cómoda en su abrazo. Nos elegimos mutuamente. Eso es lo que hace que funcione. No es solo pasión o atracción o incluso amor en abstracto. Es la elección diaria de vernos, de valorarnos, de seguir eligiéndonos incluso cuando es difícil. Mientras permanecían allí, mirando la vida que habían construido, el hogar que habían hecho, la hija que habían criado. Valeria sintió una sensación de plenitud. No porque la historia hubiera terminado. La vida no funciona así, habría más capítulos, más desafíos, más crecimiento requerido, sino porque había llegado a un lugar que una vez pensó imposible. Era vista, era valorada, era amada por exactamente quien era, y quizás más importante, se veía a sí misma claramente,
sin las distorsiones del miedo o la necesidad de esconderse. Diego apoyó su barbilla en su hombro. «Gracias», murmuró, «por negarte a permanecer invisible, por insistir en que te viera, por transformar mi vida en algo que ni siquiera sabía que quería. Estaba tan perdido antes de ti, y ni siquiera lo sabía». Valeria se volvió en sus brazos, sus manos enmarcando su rostro. «Gracias por ser lo suficientemente valiente para cambiar, por soltar el control, por convertirte en un compañero en lugar de solo un jefe. Nos salvamos mutuamente de cierta manera». Se besaron. El gesto conteniendo una década de historia compartida, de luchas superadas, de amor probado y comprobado. El sol se estaba poniendo afuera, proyectando luz dorada a través de las ventanas, y en algún lugar de la casa, Lucía estaba escuchando música, el sonido de su voz joven llenando los espacios que habían creado juntos. Esta era su historia, no perfecta pero real, no siempre fácil pero genuina, no un cuento de hadas sino algo mejor. Una vida construida sobre respeto mutuo, crecimiento continuo y el acto revolucionario de ver y ser visto. Y mientras permanecían en su hogar, en la vida que habían construido conscientemente juntos, sabían con certeza que esta vida desordenada, hermosa y complicada, era más de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a soñar. Los años continuaron su marcha hacia adelante, trayendo nuevos desafíos y alegrías. La empresa de Diego se expandió internacionalmente, requiriendo más viajes, más tiempo lejos de casa. Navegaron esta nueva fase con la misma comunicación intencional que se había convertido en su sello distintivo, discutiendo expectativas, programando tiempo de calidad, usando tecnología para mantenerse conectados a través de zonas horarias. El trabajo de defensa de Valeria también creció y fue invitada a servir en juntas directivas corporativas, a asesorar empresas sobre prácticas inclusivas, a hablar en conferencias importantes. Equilibraba estas oportunidades con sus compromisos familiares, a veces llevando a Lucía a eventos, mostrándole a su hija cómo se veía cuando las mujeres lideraban. Hubo sacrificios de ambos lados. Diego rechazó oportunidades que habrían requerido reubicación, priorizando la estabilidad familiar sobre el avance profesional, de maneras que su yo más joven nunca habría considerado. Valeria dijo no a proyectos que habrían demandado demasiado tiempo fuera, reconociendo que quería estar presente para la infancia de Lucía, no solo tener éxito en abstracto. Hicieron estas elecciones conscientemente, juntos, redefiniendo lo que el éxito significaba para su familia. Cuando Lucía cumplió 10 años, preguntó si podía ver dónde trabajaban sus padres. Arreglaron un día en que pudiera visitar la oficina y ver a su hija caminar por los pasillos que habían sido el escenario de tanto de su historia. Se sintió surrealista. Lucía se sentó en la sala de conferencias donde Valeria una vez había sido invisible, donde había escuchado sin querer las palabras que desencadenaron su transformación, e hizo preguntas sobre el negocio con genuina curiosidad. Observó a su madre liderar una reunión con autoridad tranquila, vio el respeto en la sala, la forma en que la gente escuchaba cuando Valeria hablaba. Después, Lucía declaró que quería ser justo como su mamá cuando creciera. Valeria sintió una mezcla compleja de orgullo y protección. «Puedes ser lo que quieras», le dijo a Lucía. «No tienes que seguir mi camino. Lo importante es que sigas tus propios intereses, desarrolles tu propia voz, te conviertas en quien se sienta verdadero para ti». Diego añadió, «Y recuerda que quien sea que te conviertas, lo que sea que elijas hacer, tu valor no está determinado por tu trabajo o tus logros o lo que otras personas piensen de ti. Tu valor es inherente». Mamá y yo tuvimos que aprender eso de la manera difícil. Queremos que lo sepas desde el principio. A medida que los años avanzaban, Valeria y Diego observaban con orgullo agridulce cómo Lucía se volvía más independiente, desarrollando su propia personalidad, intereses y opiniones. Era intrépida de maneras que los asombraban, hablando en clase,
probando nuevas actividades sin la autoconciencia que había plagado a Valeria a la misma edad, afirmando con confianza sus necesidades y límites. Veían en ella el fruto de su propio crecimiento duramente ganado, una niña criada por padres que habían aprendido a valorar la autenticidad sobre el desempeño, la conexión sobre el control. Cuando Lucía tenía 14 años, llegó a casa de la escuela molesta, porque un compañero le había dicho que las chicas no eran buenas en matemáticas. Valeria se arrodilló al nivel de su hija, secando las lágrimas. «¿Qué hiciste?», preguntó suavemente. Lucía sorbió. Le dije que estaba equivocado y que obtuve la calificación más alta en el examen, pero me hizo sentir mal que lo dijera. Diego, al escuchar, se les unió. Sentirse mal tiene sentido, dijo. Cuando alguien trata de hacerte pequeña, duele. Pero ¿sabes qué importa más que sus palabras? Tu respuesta. No dejaste que él definiera lo que podías hacer. Confiaste en ti misma más que en sus limitaciones. Valeria añadió, siempre habrá personas que traten de ponerte en una caja, que te digan lo que no puedes ser o hacer. Tu papá y yo tuvimos que aprender a no creerles. A veces las personas que dicen esas cosas tienen poder, como un jefe o un maestro. Eso lo hace más difícil pero no imposible de resistir. Tú decides quién eres, Lucía. Nadie más obtiene ese poder a menos que tú se lo des. Lucía procesó esto, su joven rostro serio. ¿Es por eso que solías vestirte aburrido en el trabajo, mamá? Porque alguien te hizo sentir que tenías que hacerlo. Valeria intercambió una mirada con Diego, sorprendida por la perspicacia de su hija. Sí, cariño. Pensé que si me hacía invisible, estaría segura y sería valorada por mi trabajo. Pero aprendí que esconderme en realidad no me protegía, solo me hacía desaparecer. Y yo merecía ser vista, toda yo, no solo las partes que eran convenientes para otras personas. Lucía abrazó a su madre con fuerza. Me alegra que dejaras de esconderte. Eres tan hermosa e inteligente. Y deberías dejar que todos vean eso. Los ojos de Diego se humedecieron mientras observaba a su hija abrazar a su esposa, impactado por la sabiduría profunda de la simplicidad infantil. Por esto es que todo importaba: la lucha, la transformación, el trabajo duro de construir una asociación equitativa. Estaban rompiendo ciclos, creando nuevos patrones, criando a una hija que no tendría que aprender dolorosamente en sus 20, lo que nadie le había enseñado en la infancia. Esa noche, después de que Lucía estuviera dormida, Valeria reflexionó sobre la conversación. «Es extraño», le dijo a Diego mientras se preparaban para dormir. «Pasé tantos años invisible y pensé que lo estaba haciendo por razones profesionales, para ser tomada en serio, para tener éxito en un ambiente dominado por hombres. Pero realmente creo que solo tenía miedo. Miedo de ser vista y juzgada, miedo de ocupar espacio, miedo de ser demasiado o no ser suficiente. La invisibilidad se sentía más segura que la vulnerabilidad de estar completamente presente». Diego asintió pensativamente. «Entiendo eso más de lo que podrías pensar. Mi armadura se veía diferente a la tuya. La persona fría de director ejecutivo, la distancia emocional, la obsesión con el control. Pero servía el mismo propósito: protección. Si no dejaba que nadie se acercara, no podían lastimarme o distraerme, o hacerme cuestionar la definición estrecha de éxito sobre la que había construido mi identidad. Ambos estábamos escondiéndonos, solo de maneras diferentes. Valeria se volvió para enfrentarlo completamente. «¿Qué cambió para ti? Sé que cambió para mí. Fue escuchar sin querer esa conversación, sentir el aguijón de ser despreciada, decidir que valía más. Pero tú, ¿cuándo empezaste a querer algo diferente?» Diego estuvo callado por un largo momento, considerando. «Creo que fue gradual», finalmente dijo. «Había estos momentos contigo, antes del retiro, antes de que nada cambiara visiblemente.
Momentos en que resolverías un problema imposible o anticiparías algo que necesitaba antes de que supiera que lo necesitaba, y sentiría este destello de algo. ¿Admiración? ¿Atracción? No lo sé, pero lo empujaba hacia abajo inmediatamente. Me decía a mí mismo que era solo una asistente, que esos sentimientos eran inapropiados o inconvenientes. Hizo una pausa, su mano encontrando la de ella. El control del que me enorgullecía era realmente solo miedo de sentir demasiado. Luego, en el retiro, cuando te vi junto a la piscina, cuando vi a otros hombres notarte, y me di cuenta de que me había estado mintiendo a mí mismo durante años. Todo lo que había estado suprimiendo simplemente erupcionó. Los celos fueron intensos, pero debajo estaba este reconocimiento aterrador de que casi te había perdido, de que había estado tan determinado a mantener mi mundo cuidadosamente ordenado, que casi había dejado que la persona más importante en él permaneciera invisible para mí. Ese fue mi punto de quiebre. Darme cuenta de cuán cerca había estado de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. Se abrazaron en la oscuridad silenciosa, dos personas que habían encontrado su camino a través del miedo y el orgullo hacia algo auténtico. Los años continuaron su marcha adelante, trayendo nuevos desafíos y alegrías. La compañía de Diego se expandió a nuevos mercados, requiriendo decisiones estratégicas complejas. La firma consultora de Valeria ganó reconocimiento internacional y fue invitada a dar charlas TED sobre liderazgo inclusivo y cultura organizacional. Navegaron estos éxitos juntos, celebrando los logros del otro, apoyándose mutuamente a través de los fracasos inevitables. Lucía creció hasta convertirse en una joven reflexiva y compasiva que abogaba por la justicia social en su escuela, que cuestionaba la autoridad cuando parecía injusta, que defendía a los marginados con la ferocidad que había aprendido de sus padres. Cuando llegó el momento de postularse para la universidad, eligió estudiar psicología y sociología, interesada en entender los sistemas que mantenían a las personas pequeñas y cómo desmantelarlos. Valeria y Diego no podían estar más orgullosos. El día que llevaron a Lucía a la universidad, ambos lucharon contra las lágrimas. Su hija, su milagro, el producto de su amor y su curación, estaba comenzando su propio viaje. Mientras se despedían, Lucía abrazó a cada uno de sus padres con fuerza. «Gracias», dijo, su voz espesa de emoción. «Por enseñarme que está bien ocupar espacio, que mi voz importa, que no tengo que hacerme pequeña para hacer que otros se sientan cómodos. Ustedes me dieron el mejor regalo, me enseñaron a verme a mí misma». Valeria abrazó a su hija, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Eres la mejor parte de nosotros», susurró. «Ve y brilla, mi amor, el mundo necesita tu luz». Diego envolvió a ambas en sus brazos, su propia voz ronca. «Estamos muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Nunca lo olvides, eres suficiente, exactamente como eres». Mientras conducían de regreso a casa, la casa que ahora se sentiría demasiado silenciosa sin la presencia de Lucía, Valeria y Diego se tomaron de las manos en silencio. Una era había terminado, su identidad como padres activos cambiando a algo nuevo. Pero su amor, la base sobre la cual todo lo demás se había construido, permanecía sólido. Esa noche, sentados en su terraza mirando las estrellas, Valeria habló en voz baja. «¿Recuerdas cuando pensé que tenía que ser invisible para sobrevivir?» Diego apretó su mano. «Y yo pensé que tenía que controlarlo todo para tener éxito». Ella se volvió hacia él, su rostro iluminado por la suave luz de la luna. Qué equivocados estábamos, ambos. Él sonrió, esa sonrisa genuina y cálida que reservaba solo para ella. Qué afortunados somos de haber encontrado el camino el uno hacia el otro, a pesar de nuestros miedos. Se besaron bajo las estrellas, dos personas que habían recorrido el camino largo desde la invisibilidad y el control hacia algo mucho más valioso. Una asociación construida sobre igualdad,
respeto y la voluntad de ser completamente vistos. Los años del nido vacío trajeron su propia belleza. Valeria y Diego redescubrieron aspectos de su relación que habían estado latentes durante los años intensos de crianza. Viajaron extensamente, explorando lugares que siempre habían querido visitar. Tomaron clases de baile juntos, riendo de su torpeza pero disfrutando el contacto físico, el ritmo compartido. Organizaron cenas para amigos, su hogar convirtiéndose en un lugar de reunión para conversaciones profundas y risas. Diego finalmente se retiró completamente del liderazgo diario de la empresa, confiando en la próxima generación para llevarla adelante. Descubrió pasiones que había suprimido durante décadas. Comenzó a pintar, encontrando en el arte una forma de expresión que el mundo corporativo nunca había permitido. Valeria continuó su trabajo de consultoría, pero a un ritmo más lento, eligiendo proyectos que la apasionaban en lugar de aceptar todo lo que se le presentaba. Comenzó a escribir un libro sobre transformación organizacional y crecimiento personal, tejiendo su propia historia en el marco más amplio. Una tarde, mientras Diego pintaba en su estudio y Valeria trabajaba en su manuscrito, se encontraron en la cocina para tomar café. Se miraron el uno al otro, rostros marcados por el tiempo pero ojos aún brillando con amor, y compartieron una sonrisa. Esta vida ordinaria y extraordinaria que habían construido, era más de lo que cualquiera de los dos había soñado posible. No había sido fácil. Había requerido coraje, vulnerabilidad, la voluntad de cambiar y crecer. Pero cada momento difícil, cada conversación desafiante, cada acto de elegirse mutuamente, había valido la pena. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Valeria y Diego se pararon en su terraza, mirando la vida que habían creado. No era perfecta, ninguna vida lo es, pero era profundamente, auténticamente la de ellos. Habían pasado de invisible a visto, de controlador a vulnerable, de solos a profundamente conectados. Y en ese viaje, habían descubierto que el amor más verdadero no es el que te encuentra cuando eres perfecto, sino el que te ayuda a convertirte en quien realmente eres. Esta era su historia, una historia de transformación, valentía y el poder revolucionario de ser visto y ver a cambio. Y mientras permanecían juntos, mano con mano, mirando hacia el futuro con gratitud por el pasado, sabían que su amor perduraría, evolucionando y profundizándose con cada día que pasaba. Entonces dime, ¿disfrutaste esta historia? Si lo hiciste, me encantaría que explores el canal y veas los otros videos que he preparado con tanto cuidado. Ahora, en una escala de 0 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? Realmente quiero saber tu opinión. Muchas gracias por todo. Que las bendiciones te encuentren a ti y a tu familia. Y nos vemos en la próxima historia.